Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, mis pichurrinas hermosas, más bonitas que un sol aquí en el canal? Bueno, vamos a ver. Innamorata de Blue Marine. ¿Quién ha hecho esto? Pues la señora Lavé y el señor Poligué. ¿En qué año? En el 2012. ¿Ha llovido? Sí. ¿Merece la pena? También. ¿Qué cosa más salerosa y bonita? Veamos, nos vamos a devanear en una fragancia que vais a disfrutar muchísimo si gustáis de los aromas que son limpios, pulcros, pero a la vez sofisticados. Es una pasada. Una pasada. No es original tampoco. Quiero decir que no es original porque es un aroma que ya han pasado muchos años y puede estar manido. Pero dentro de lo que es estar manido, muy usado por otras firmas, este compendio es absolutamente brutal. Da una prestancia y una elegancia muy bestia. Una señora arreglada con esto quita el sentido. Qué cosa más salerosa de fragancia. Tiene unas cuantas notas y voy a deciros las notas oficiales que aparecen en el tester. Lima, bergamota, frambuesa y manzana verde en la salida. Rosa, fresia y gardenia en el corazón. Esto para que veáis de lo que os estoy hablando. Mirad qué notas guapas que tiene. Ámbar, madera de cedro y almizcle en el fondo. Veamos, tenemos una fragancia que dura perfectamente y supera las 10 horas. Eso de principio. La supera y se queda en distancia cortita. Se queda ya a las 10 horas se queda en distancia muy próxima. El aporte de la ropa es impresionante y además la ropa va a doleros durante días porque a mí me ha pasado. La he estado utilizando y digo, madre mía, si la ropa huele todavía, y muchas veces a pesar de haberla pegado un enjuague, porque claro, si no ensucias la ropa, la coges, la enjuagas, le pegas un meneo ahí mano a mano para que la vas a meter en la lavadora. Las prendas delicadas hay que cuidarlas y lo coges y lo tienes ahí con cuidadico, para que no se estire la ropa ni le salgan puntas ni cosas raras, y luego vas a echarle mano y dices si todavía huele a innamorata de Blue Marine. Mirad, chicas, estáis tardando en conocer esta fragancia si os gustan las fragancias florales pulcras, porque es una gozada poder sentir esta fragancia. Es hiper mega femenina. Es súper femenina y además con esos toques de talco delicados, pulverulentos, que marcan la diferencia con respecto a otras tantas. Las frutas están haciendo lo suyo en la salida porque efectivamente sí que sentimos esos cítricos, pero no son cítricos apabullantes. ¿Por qué? Pues porque tenemos la frambuesa y la manzana verde dándole el aporte ideal a todo esto. Los cítricos están muy marcados, pero no son tan importantes como el aporte real de la frambuesa junto con la manzana verde, que la hacen espectacular, muy bien equilibrada, tanto en cuanto en cítricos y el fruto rojo de la frambuesa. La manzana se siente, pero está suavizando el ímpetu de los cítricos potentes como puede ser el limón. Así que ahí lo tenemos todo el compendio en la salida, que además está ya ligeramente atalcado por las notas de corazón. Compendio perfecto en rosa, fresia y gardenia. La fresia, iba a decir la gardenia no, pero es la fresia. La fresia está muy modulada, que nadie se piense si hay alguien que no aguante muy bien el olor a la fresia, que está controladísima, está muy medida. Aquí realmente las dos protagonistas reales del corazón son la magnolia y la rosa. La fresia da sustento, aporta esa dulzura, que además en algunos momentos puede llegar a ser un tanto extrema con determinados perfumes, pero aquí no. Aquí tenemos esa dulzura almizclada de la fresia, dándole el aporte a estas dos, a la magnolia y a la rosa, y empolvando. Se queda, no la fresia no empolva, pero sí la rosa y la magnolia empolvan. Evidentemente, aporte de alfa isometilionone en la formulación. Ámbar, cedro y almizcle en el fondo. Tenemos un toque ligero de maderas, pero no es perceptible prácticamente, porque lo que tenemos es ese juego entre el ámbar y el almizcle aportando dulzura floral. No el ámbar, pero sí el almizcle, para mantener vivo siempre ese recuerdo de lo que es la esencia de innamorata, que es las flores.
Las flores son las protagonistas. Y por cierto, la frambuesa está en la salida, luego se desvanece y se pierde. Que no nos pensemos que estamos oliendo a frambuesas todo el tiempo, porque esto no va por ahí. Esto es un aroma hiper mega clásico de principios de los 2000, que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo y que yo creo que es muy bonito recuperar, porque son las fragancias que realmente te pueden llegar a hacer sentir especial. Muy especial. Es una fragancia que además sirve perfectamente para la primavera, el otoño, el invierno, cuando sea, y además también me gusta para las mañanas, para las tardes y para las noches, porque es muy jugona, es muy jugosa, es súper sensual. Y a una señora da mucho gusto olerla a señora y no a cosas raras que estamos últimamente tan woks que no sabemos ni si ya olemos a hombre, olemos a mujeres o a lo que olemos. Esto es femenino y me voy a permitir el lujo de sacarlo porque tengo aquí esto de aquí, que además el vial va cargado hasta arriba. Tienes para probar esto, pero días, porque además esa es otra cosa. No hace falta emborracharse de perfume, de esta Innamorata, para realmente enamorar y tener una performance de perfume durante un montonazo de tiempo. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas, que se van desvaneciendo poquito a poco y se quedan hiper mega femeninas en piel. No la recomiendo para un hombre. Esto es otra idea, otro diseño de perfumería que me encantaría que volviese en determinados momentos porque estaría súper chulo poder disfrutarlos. Os la podéis poner con cualquier tipo de ropa, no necesitáis ir sobrearregladas ni nada de eso. Hombre, si os arregláis, a quien no le gusta ver a un señor o a una señora arregladico, a mí me gusta muchísimo, con sus taconazos y todos los hombres con sus botas también con taconazos, todo el mundo con tacones, me da igual, pero arreglado. Os lo podéis poner con la ropa que os venga en gana. Muy disfrutona. Tema de edades. Se lo puede poner quien quiera. De verdad, no me parece tampoco que este diseño de perfume sea algo para una persona realmente mayor, viejuna, ni nada de eso. En absoluto. Lo que pasa es que las nuevas tendencias sí que pueden entender este tipo de olores como algo como más carca y viejuno. Pero olvidaros en absoluto. Esto no va por ahí, ¿eh? Esto es esa perfumería que no debería haber pasado de moda porque yo la sigo considerando actual y que luego además, encima de todo esto, te da exclusividad. Te da exclusividad porque como ya nadie hace este tipo de fragancias, es muy raro encontrarlas, te vuelven también una persona, a la portadora de este tipo de fragancias, la vuelven una persona especial y distinguible. Es decir, huele a María José. Esta fragancia, tú hueles a Carmen. ¿Por qué? Porque llevas Innamorata de Blue Marine. Yo no cobro un céntimo, si no ya estaría sacando el botellón, pero no tengo el botellón porque a mí nadie me paga. Y paso del botellón. No tengo muy claro que va a salir ahí con el botellón en la mano. ¿Por qué? No quiero. No quiero. Como sé que a mucha gente que no le ha gustado que salga sin la botella, pues ya sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña que ya tiene una pelambrera que no os podéis imaginar, que os echa ahí el aliento podrido de no ir al dentista. Toda la boca llena de sarro asqueroso verde. Y luego también ya sabéis que como sí, que aquí hay gente que le ha gustado esto, likes gratis, suscripciones gratis, activación de campanita gratis, comentarios gratis. Y si os da la gana de haceros miembros del canal o Patreon, perfecto. Y de paso, si ponéis un super thanks en alguno de los vídeos que más os haya gustado, yo siempre seré feliz y os amaré profundamente en la medida que puedo amar a alguien que no conozco. Ya sabemos también que está La alquimia del perfume, mi libro, que podéis haceros con él en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en Amazon, y que además tiene distribución internacional. Así que, mientras queden libricos, yo os lo estaré ahí recordando tranquilamente. Pichurrines, pichurrinas, que nos vemos enseguida. Mañana posiblemente, o en un directo, quién sabe. Auf Wiedersehen.